Muy buenas noches, bienvenidos a Dominio Informativo. Saludo esta noche a Georgina Gagiola. Buenas Georgina, noches, ¿cómo buenas están? noches. Félix Fuentes Medina, mi amigo y compañero, buenos días. Buenas noches. Me da mucho gusto saludar a todos ustedes, esperando que todos sigamos bien. Pues sí, y no cabe duda que uno de los temas que generan preocupación y que ha cobrado fuerza en los últimos días es una emigración muy fuerte de venezolanos a México. Se calcula tan solo que en las últimas semanas han llegado a México 7,000 venezolanos. Por lo menos 4,000 están en la frontera de Chiapas con Guatemala. El resto, algunos incluso cientos, han llegado a la frontera norte. Ahora bien, Estados Unidos ofreció 24,000 visas de trabajo para venezolanos con la condición de que aprobaran una prueba sobre su origen, no tener antecedentes penales, esperar a que salieran las visas, pero esto ha generado a su vez en la frontera, en el Río Bravo, una presión muy fuerte y los venezolanos están convencidos, y lo manifiestan así, que si no entran a Estados Unidos, Félix. Bueno, los venezolanos atraviesan por una de las peores crisis de su historia. Venezuela y México han sido dos democracias puntales en Latinoamérica y ahora se encuentran en problemas las dos, por desempleo, por carestía de la vida, por migración, por inseguridad y etcétera, etcétera. No esperábamos, de verdad lo digo, que en estos tiempos los venezolanos huyeran de su nación, no solamente por el desempleo, sino por la falta de alimentos, la carestía de la vida en general, y que se vayan a otras naciones como la nuestra. Acaba de decir Raúl que han llegado en estos días 7,000 venezolanos a nuestro país. Y yo los he escuchado, yo creo que tú también, Georgina, que los venezolanos cuando son interrogados y se les dice por qué fueron expulsados de Estados Unidos y si se van a ir a Venezuela, las respuestas son contundentes. No hay un solo venezolano que haya sido expulsado de los Estados Unidos que diga que va a regresar a su país. Todos dicen, nos quedamos en México, pase lo que pase, ni a empujones nos van a sacar de aquí. Es una situación de verdad complicada porque a México nos están llegando migrantes por el sureste, por el norte y por todos lados, y a lo mejor esto va a causar un problema de más inseguridad y de problemas alimenticios en nuestro país. Bueno, ya llevamos varios años desde que Trump obligó al presidente López Obrador a tener aquí a los migrantes, lo amenazó porque si no subía de 5 a 25% en aranceles a diferentes productos mexicanos. Y el presidente López Obrador y el secretario de Relaciones Exteriores aceptaron que México se convirtiera, no se dice así legalmente, pero en un tercer país seguro. En realidad, fuera de esa legalidad, permiten la entrada a los migrantes de Centroamérica, de Venezuela, etcétera, pero se quedan en nuestro territorio y nuestro país o el gobierno no tiene las posibilidades para darles una vida laboral, de salud, de educación, etcétera, y se quedan en las calles y sobre todo tratando de cruzar a Estados Unidos, que también para Estados Unidos es un tema electoral, que ahora vienen las elecciones intermedias el próximo mes, y claramente no quieren hablar de migración o que hay más migración, porque a los estadounidenses en general no les gusta. Raúl, tú has seguido muy de cerca el asunto de Venezuela y te has dado cuenta de esa situación inesperada, porque yo creo que ni los venezolanos se la imaginaban,
que iban a padecer en estos tiempos. Venezuela, lo sabemos, ha sido una nación enormemente productora de petróleo. Los venezolanos han sido los principales exportadores de petróleo hacia numerosas naciones, sobre todo al continente americano, pero también a Europa y a Estados Unidos. ¿Qué ha pasado entonces con los venezolanos que, queramos o no, nos están afectando? Pues está pasando que el petróleo que extraen no es suficiente para cubrir con esos ingresos sus necesidades. Y está sucediendo que en Venezuela hay falta de empleos, hay falta de alimentos, y etcétera, etcétera. Y pues tenemos que preocuparnos todos, Raúl, porque esto nos abarca y nos lesiona. Ya estamos viendo, por ejemplo, lo que ha pasado en Ucrania y Rusia, cómo se está saltando ese problema a otras naciones, y creo que va a pasar lo mismo aquí en México con Venezuela. Pues ojalá no, porque además hablamos de Venezuela porque ahorita es un problema de foco rojo encendido. Pero no hay que olvidar que llegan colombianos, guatemaltecos, cubanos, haitianos constantemente a México. La migración es un fenómeno natural en el mundo, pero no lo es o deja de ser natural cuando las columnas o las caravanas salen de 4,000, de 1,800 y así como un goteo permanente que cruzan el Suchiate, el que es la frontera con Guatemala, ya sea caminando o con balsas, y se internan en México. Ahora bien, tenemos un problema. Si hiciéramos una rápida radiografía de los migrantes que ya hay en México, toda la frontera norte tiene en Mexicali, en Ensenada, en Rosarito, en Tijuana, del otro lado o más hacia arriba para lo que es la frontera de Tamaulipas, lo que es la frontera incluso de Monterrey y de Coahuila con Eagle Pass, migrantes que están en las calles, en los camellones, en donde ya los albergues son insuficientes, en donde incluso las historias, que hay una en cada migrante, hombre, mujer o incluso niño que ya puede hablar, todo lo que han pasado para llegar aquí, esperando algo que está totalmente cerrado, vamos, no hay forma. Estados Unidos dijo, no van a pasar. El sueño americano ya no existe. Ha corrido la versión, en estos días también, de que los estados del norte de México son muy productivos, son autosuficientes. Y se dice también, en ese criterio, el cual no compartimos, que los pobladores mexicanos del centro de la República están trabajando, produciendo a medios o regulares niveles, y que los mexicanos del sureste de México, particularmente de las poblaciones que colindan con Guatemala y Belice, no están trabajando ni están produciendo lo suficiente, y por eso tienen tantos problemas. Por eso dicen que cuando llegan a la frontera del sureste con México y logran pasar, hacen hasta lo posible. Hay quienes han realizado hasta 10 intentos para brincar la frontera de México con Estados Unidos. Y los que no han podido brincar, lo dicen también con todas sus palabras: nos quedamos en México, pase lo que pase. ¿Qué va a pasar en nuestro país, Georgina, con tanto migrante que nos está llegando al país? ¿Y qué va a pasar
si tampoco tenemos suficientes empleos ni suficiente alimentación para tanta gente que nos llega? Pues el presidente López Obrador ha insistido al gobierno de Estados Unidos que le mande presupuesto para atenderlos a cambio de que no se vayan para allá. Y no sé si a ustedes les ha pasado, a veces yo tomo un taxi y me ha tocado ya varios extranjeros que son los choferes de los taxis, me ha tocado venezolanos, haitianos. En el caso del haitiano no hablaba español, no me entendía, entonces solamente vive en la Ciudad de México, sigue el mapa en el teléfono y pues van ocupando espacios laborales y buscándose la vida, Félix. Y la verdad es que se van a buscar la vida, pero muy abandonados, pues obviamente por el gobierno de México. Ya me llegó la amenaza, Raúl, de que se nos está acabando el tiempo. Y efectivamente, se nos va el tiempo tratando estos temas como agua, pues. ¿Qué va a suceder? Le preguntaba yo a Georgina, con todos los migrantes que nos llegan. Pero además, ¿qué está haciendo el gobierno mexicano? Si el señor presidente de la República dirige críticas tan fuertes como las que hizo hace 2 o 3 días a poblaciones como Mexicali, donde dijo, de las cuales dijo, bueno, pues vayan allá y busquen trabajo allá y hagan esto allá. ¿Por qué eso, Pues porque hay una actitud en donde quieren hacer, y lo logran en mucho, predominar que hay una gran humanidad. Vengan para acá, donde comen 4, comen 8. Y todo eso que conocemos en dicho se vuelve realidad, y ahora resulta, y no de ahora, sino del problema migratorio que se ha venido dando en los últimos meses, que tenemos pues camellones, parques, albergues llenos, falta de atención sanitaria, alimenticia, laboral, y entonces los hombres y las mujeres se contratan por menos sueldo en cualquier posición que exista, quitando la posibilidad de que un nacional pueda trabajar. Entonces todo eso se convierte en una bola de nieve, que en qué va a terminar, ojalá no sea en una bola, luz, una pelotota. en una luz, ¿no? Ojalá, Raúl, Georgina, y ustedes que nos escuchan, que esto no se complique más, que no tengamos tantos faltantes de alimentos ni de empleos, y sobre todo, que todos los mexicanos procuremos la unidad que nos caracteriza y no nos enojemos entre sí, ni caigamos en enfrentamientos como los que luego observamos provenientes de las altas autoridades, y lo cual uno piensa, bueno, si desde arriba nos están apretando fuerte, ¿qué esperamos los de medio y los de abajo? Georgina, se nos va el programa, ciérralo todo. Bueno, pues hay que tener un poco de empatía con los migrantes. Ellos vienen de unas situaciones terribles y si bien el gobierno mexicano no puede ayudarlos, bueno, por lo menos nosotros podemos ser amables con ellos. Bueno, pues como les decíamos, ya nos cortaron el tiempo. Muchas gracias por su atención, que ustedes estén bien y cuidado con el desempleo y cuidado con todo lo demás. Que tengan buena noche y felices días por venir. Buenas noches. Buenas noches.